los secretos más profundos y más aterradores del novio de Ayuso. Es que hay que juntar muchos cabos. El hermano de Sánchez, investigado. La mujer de Sánchez, investigada. El antiguo secretario de organización y autor de la moción de censura contra la corrupción, investigado en un caso que lo que va saliendo de la UCO es cada vez más bestia. Tienes a Santos Cerdán, que aparte de irse a negociar con un prófugo de la justicia... Su segundo. ¿Qué ha pasado con Lobato, señores? ¿Pero qué ha pasado? Lobato resulta que ha querido cascar, pero no lo ha cascado todo entero, ¿vale? Y resulta que aquellas filtraciones de la fiscalía que se produjeron con el novio de Ayuso por sus problemas con Hacienda y todo eso, a Lobato se le ha comido la lengua al gato, exactamente. Pues eso, resulta que desde Moncloa dicen las malas lenguas que le invitaron a que difundiera en la Asamblea de Madrid esta información, ¿no?, filtrada por la Fiscalía. Porque la Fiscalía, ¿de quién depende? Pues eso. Y entonces Lobato dijo: ¡ja, amigo! Que tú quieres que yo diga que este ha dicho y ha hecho. No, señor. Porque antes de que tú quieras que yo diga, para que luego me acuses de que yo he dicho, me voy a ir a un notario y voy a registrar que tú me has dicho que yo diga. ¿Ah? ¿Lo estáis entendiendo, no? Vale. Resulta que se fue a un notario, registró los mensajes que presuntamente Moncloa le había enviado, invitándole a que desvelara los secretos más profundos y más aterradores del novio de Ayuso, el fango del novio de Ayuso, el betún del novio de Ayuso, en la Asamblea de Madrid. Y bueno, resulta que esto es lo que se ha sabido estos días, y él tendría que haber dicho que fue Moncloa quien le envió estos mensajes, pero por lo que sea, él ha decidido decir que no, que bueno, que fue una secretaria de no sé quién, que no fue Moncloa directamente, que había ahí una cosa que tal, que no sé qué. Entonces, ¿por qué te fuiste a un notario? No, pero dimito. Y ha dimitido. Vamos a ver por qué exactamente, porque yo lo cuento así, pero Rayo no lo cuenta mejor. Así que voy a poner a Rayo a 1,5. Lo siento, Rayo. Dije, a mí me gustan mucho tus vídeos, pero necesito ponerte con más alegría, porque es que si no, me duermo en los laureles. Escándalo dentro del Partido Socialista Obrero Español. El líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, acusa veladamente a Pedro Sánchez y los suyos de haber cometido un delito de revelación de secretos. No, ha dimitido. Dimitir es por cuenta propia. Aquí nadie dimite a nadie. Esto es como cuando uno... ¿no? Esto es como el suicidio. Uno se automata y el dimitir es uno se autodespide. Pero nadie dimite a nadie porque no puede hacer... No. O sea, la definición de la palabra no permite que alguien dimita a otra persona. En todo caso lo echarían, pero nadie lo ha echado. Secretos. Veamos. En las mafias, ser un traidor es muchísimo peor que ser un corrupto. Y eso es exactamente lo que le está sucediendo al líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato.
¿Qué le está sucediendo a Lobato? Pues que su partido se lo quiere cargar políticamente. ¿Y por qué se lo quiere cargar políticamente? Pues primero, por no haber acatado las órdenes de que cometiera un delito, y segundo, y sobre todo, por haber documentado que desde el gobierno socialista le habían reclamado que cometiera un delito, para así tratar de mantenerse inocente frente a cualquier investigación judicial. Vayamos con la secuencia de los hechos. El 12 de marzo de este año 2024, el día... Él decía que no iba a dimitir, pero ¿sabéis qué pasa? Que en la Asamblea de Madrid hay varios cargos que están puestos a dedo. Él es un cargo electo, pero hay varios cargos en el PSOE que están puestos a dedo. Y entonces, presuntamente, su partido le ha dicho: pues si no dimite, vamos a empezar a, igual que se pusieron a dedo estos carguitos, a quitarlos a dedo también. Y entonces, pues él ha dicho: bueno, pues nada, pues me voy, pues hasta luego. Y ya está. Eso es lo que ha pasado. Diario.es publica que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el novio de Díaz Ayuso, González Amador, estaba siendo investigado por la comisión de 3 delitos. 2 de... Que ojo, esto, como Lobato no accedió a transmitir la información de la Fiscalía a la Asamblea de Madrid, entonces, ¿qué hizo el gobierno? La filtró a la prensa. Y se sabe que vino filtrada desde el propio gobierno, ministro me da igual, de Nuestra Señora de los Monteros, María Jesús de los Monteros, vino filtrada a la prensa porque ella cometió un error, si recordáis el vídeo de María Jesús de los Monteros, y es que antes de que esta información apareciera en la prensa, en los periódicos, ella lo dijo en una entrevista que le hicieron en el ministerio, de estas que les paran por los pasillos, horas antes de que apareciera como noticia en los medios. Y entonces hoy se le fue la boca y ella pensaba que ya había salido, seguramente, y resultó que pues no había salido. Fraude fiscal y uno de falsedad documental. Al día siguiente, el diario El Mundo contraataca con una información. La Fiscalía le ha ofrecido un pacto a González Amador. Esta información. A cambio de admitir la comisión de estos 3 delitos, González Amador se libraría de entrar en la cárcel. Solo tendría que hacer frente a una multa y formalmente recaería sobre él pena de cárcel, pero que no haría necesario la entrada en prisión. A partir de aquí se genera una guerra de narrativas. Como digo, la única versión que estaba disponible mediáticamente era la del diario El Mundo, que la Fiscalía le había ofrecido un pacto a González Amador. Y desde el gobierno y desde la Fiscalía querían contrarrestar esta narrativa diciendo que era al revés, que era el abogado de González Amador, del novio de Isabel Díaz Ayuso, el que le había propuesto un pacto a la Fiscalía. Así que pocas horas después de que el diario El Mundo publicara esta información, otros medios de comunicación cercanos al gobierno, La Sexta y la cadena SER, publican esta versión alternativa, que era el abogado de González Amador quien proponía un pacto y quien en correos electrónicos privados entre el abogado y la Fiscalía reconocía la culpabilidad de su cliente. Ojo, correos electrónicos privados. Se hacía referencia, por tanto, a documentos secretos, a documentos confidenciales, las comunicaciones entre el abogado y el fiscal, pero ninguno de estos 2 medios de comunicación había reproducido el documento, de tal manera que cabía pensar que conocían de alguna manera su contenido, pero que no tenían acceso al documento en sí mismo. Porque, repito, esos documentos, esos correos electrónicos que se envían entre sí el abogado y el fiscal, están sometidos a estricto secreto para salvaguardar los derechos procesales de los acusados. Que no se guardaron en este caso. El abogado envía... Que yo solo por eso las olvida, fíjate, por las faltas en el procedimiento. Esos correos a la Fiscalía sobre la base de que permanecerán secretos, no sobre la base de que se van a filtrar a los medios de comunicación. Y eso es así respecto a cualquier comunicación entre abogado y Fiscalía. Con lo cual, claro, tenemos 2 versiones contradictorias. La del diario El Mundo, que dice que ha sido la Fiscalía la que ofrece un pacto a González Amador, y luego la versión gubernamental, reproducida por La Sexta y por la cadena SER, que sostiene que ha sido el abogado de González Amador el que ha reconocido la culpabilidad de su cliente y busca un pacto. Pero claro, sin prueba documental, cualquiera puede creerse cualquiera de estas 2 versiones. Los del PP se creerán la versión del diario El Mundo y los del PSOE se creerán la versión... Que no sé si encontraré el vídeo de María Jesús Montero, González Amador. Información sobre el novio de Ayuso, si está comprendido como una falta a la protección de datos.
¿El qué? Diciendo los medios, la información sobre el novio de Ayuso, que está faltando la protección de datos con lo que dijo. Con lo que dijo yo no he dicho nada, o sea, ha sido... Que yo no, que eso ha sido una publicación de los medios de comunicación. Es decir, que usted no ha dado ninguna información sobre No, absolutamente ninguna. Porque publicó la información. ¿Qué? Lo de Lobato también va muy relacionado con el tema del Congreso Federal. Me ahorraré los detalles farragosos, pero la delegación madrileña podría tener más de un díscolo y cargándose a Lobato les permite asignar una delegación a medida de la dirección, porque con la ventolera que viene no quieren dejar ninguna oportunidad a que se muestre división o simplemente darle voz a los díscolos que llevan 6 años silenciados. Si hay cierto porcentaje, tienen que entrar en la próxima dirección. Posteriormente, pues tenga que ser un juicio por unos hechos muy graves a los que se les acusa a la pareja de la señora Díaz Ayuso. Algunos ya lo ha confesado y otros, como vieron ustedes en el día de ayer, se ampliaban información justamente pues para atender a otro tipo de delitos después de la denuncia presentada por el Partido Socialista y por Más Madrid. ¿Pero va a salir alguna información que usted conoce ya? No, en absoluto. Yo lo que conozco es lo que los medios de comunicación publican, evidentemente, y que tienen que ver fundamentalmente con un modus operandi, de la forma de entender los negocios, de una persona que, como han visto ustedes, a lo largo de este tiempo se enriqueció durante la pandemia con la venta de material sanitario, intentó defraudar a la hacienda pública según los delitos que se habían confesado y ahora parece que puede haber supuestamente indicios de que haya hecho otro tipo de cuestiones como corrupción en el ámbito de los negocios. Pero, son modus operandi. Ministra, entonces, ayer usted, ¿qué quería decir en esas declaraciones en el Paseo del Congreso? Que es un modus operandi, justamente, que esto es una manera de actuar, una manera de trabajar de esta persona que iremos conociendo a lo largo de todas las investigaciones que los tribunales tienen que desarrollar. Y lo que me parece absolutamente, injustificable son unas declaraciones en las que se hable de Estado policial, de una democracia plena. Sí, plena, sobre todo plena. España, en la que resulta que cuando hay autos y resoluciones que al Partido Popular le gustan, le parecen perfectamente justificados, y cuando no le gustan, pues se dedica uno pues, a atacar al Poder Judicial, a la policía o a la Guardia Civil que realiza las investigaciones. Madre mía, vaya nivel, vaya nivel, Maribel. Aquí, esto, señores. Justo. Ayer se produjo un hecho insólito sobre este asunto. A las 5:30 de la tarde, 5:30, la ministra de Hacienda dijo esto en el pasillo del Senado. Sí, efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, que no se había publicado, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Esta declaración sería una más de las muchas que se han hecho en estos días y no tendría nada de particular si no fuera porque la ministra dijo que había leído en los medios eso de que Ayuso vive en un piso pagado con un fraude a la hacienda pública y por las mascarillas. Y es sorprendente porque la ministra pronunció esas palabras a las 5:30 de la tarde y la noticia que ella dice que leyó en los medios no se publicó por esos medios hasta pasadas las 9:30 de la noche, 4 horas después. Es que la hostia. Nadie ha dado una explicación a esta capacidad adivinatoria de María Jesús Montero. Lo que se supone que hay que descartar es que la ministra de Hacienda haya conocido esos datos debido al cargo que ocupa, porque la Ley General Tributaria no permite acceder a datos tributarios de un ciudadano, de un contribuyente a quien ocupa la cartera de Hacienda, por muy ministra que sea. El acceso está muy limitado y muy controlado, y cualquier filtración podría entrar en conflicto con la ley. Ya, no tiene acceso, ¿no? Regreso al futuro 4. Claro que sí, chiqui. Sí. Pues estas eran las filtraciones, ¿no? De los medios de comunicación que todavía no se habían producido. Pues nada. Entramos, era otra línea temporal. SER o de La Sexta. Y es en este punto cuando la Fiscalía y la Moncloa deciden dar una vuelta de tuerca. Al día siguiente, el 14 de marzo, hay sesión de control al gobierno en la Asamblea de Madrid. Y el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Óscar López, actual ministro del Gobierno de España, le envía a Juan Lobato los documentos que contienen las comunicaciones confidenciales entre el abogado de González Amador y la Fiscalía para que exhiba esos documentos en la Asamblea de Madrid como forma de tumbar, de criticar, de denunciar las mentiras de Isabel Díaz Ayuso.
Fíjense ustedes lo que tengo aquí. Aquí tengo la prueba documental de que Díaz Ayuso está mintiendo y de que no ha sido la Fiscalía quien le ha ofrecido un pacto a su novio, sino que ha sido al revés. Pero claro, Juan Lobato es consciente de que si hace eso, si muestra ese documento secreto en la Asamblea de Madrid, un documento que él no debería tener, se expone a graves consecuencias penales. Y Juan Lobato le dice a Óscar López que no. Revelación de secretos. Ese documento, concretamente. Si no puede acreditar una procedencia lícita del mismo. Y en este punto hay un cambio de estrategia. Antes de la sesión de control al gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, otro medio de comunicación afín al PSOE, El Plural, dirigido por Angélica Rubio, ex jefa de prensa de José Luis Rodríguez Zapatero y actual consejera de Radio Televisión Española, El Plural reproduciría íntegramente aquellos correos electrónicos entre el abogado de González Amador y la Fiscalía, en los cuales supuestamente se demostraría que la petición de pacto ha procedido del abogado hacia la Fiscalía y no al revés. Y claro, una vez esos documentos se han filtrado a la prensa, entonces sí, Juan Lobato, apelando a que han sido publicados en la prensa, sí estaba dispuesto a exhibir ese correo electrónico en la Asamblea de Madrid para afearle sus mentiras a Isabel Díaz Ayuso, como finalmente, ya digo, hizo Juan Lobato. Y miente, señor Ayuso, miente. Ayer mintió usted. Y hoy tenemos en todos los medios de comunicación la prueba de la mentira, el reconocimiento de que sí hubo delitos y que por lo tanto usted mintió. Esto sí que es salvaje, su mentira y el fraude que rodea cada vez más a su figura, señor Ayuso. Eso sí que es salvaje, la mentira y el fraude, eso sí que es salvaje. Como vemos, Juan Lobato muestra el correo electrónico donde el abogado de González Amador supuestamente reconocería la comisión de esos delitos por parte de su cliente, pero se escuda en que todos los medios de comunicación han publicado ese documento, que debería ser un documento secreto, un documento que no se filtrará a la prensa. Como diciendo, a mí no me lo han filtrado, se lo han filtrado a la prensa y yo lo recojo de la prensa. ¿El problema cuál es? Pues que a Juan Lobato previamente sí le habían ofrecido, desde el gobierno, desde la Moncloa, la filtración ilegal de ese documento. Y esta oferta estaba contenida en el teléfono móvil del propio Juan Lobato. Y por eso, ahora que se está investigando casualidad quién filtró ese documento que debería haber permanecido secreto a los medios de comunicación, ahora que se ha imputado al fiscal general del Estado, porque hay sospechas serias de que la iniciativa de filtrar ilegalmente ese documento partió del propio fiscal general del Estado, ahora que se está empezando a destapar toda la basura corrupta alrededor de este episodio, ¿qué hizo Juan Lobato hace unos días, consciente de que había chapoteado en el barro de la ilegalidad? Pues acudió a un notario a dejar constancia de los mensajes en su teléfono móvil, donde se acreditaba que él había rechazado tener la primicia de esos documentos filtrados ilegalmente, y que solo los reprodujo en la Asamblea de Madrid después de que aparecieran en los medios de comunicación. Este movimiento de autoprotección frente a las investigaciones judiciales, este acudir a la notaría para dejar constancia de que él no había participado en la filtración ilegal de este documento, lo realizó Juan Lobato a comienzos de noviembre, cuando ya empezó a ver las barbas de su vecino cortar. Y hace unos días el diario Cuchilladas mafiosas dentro del PSOE ha revelado este movimiento táctico de Juan Lobato. Ha revelado que Juan Lobato ha acudido a una notaría para cubrirse en las espaldas frente a la ilegalidad y los bits cometida presuntamente por la Fiscalía General del Estado de la mano de la Moncloa. Y claro que Juan Lobato, líder de los socialistas madrileños, acuda a un notario para dejar constancia de que él no ha participado en la comisión de un delito que sí estaba siendo cometido por el fiscal general del Estado y por Moncloa, airear esa desconfianza pública o incluso ese dedo acusador desde Juan Lobato al gobierno de Pedro Sánchez, eso ha generado no una marea de solidaridad, de fraternidad, de comprensión, de amparo por parte de sus compañeros socialistas hacia Juan Lobato. Fíjate, qué bueno eres, te negaste a cometer un delito que te presionaban a que cometieras. No es que necesariamente seas honesto, sino que no te querías enfrentar a las consecuencias penales de haber mostrado ese documento obtenido ilegalmente. Pero no ha recibido esa marea de comprensión y de solidaridad por parte de sus compañeros de partido, sino que ha recibido una marea de críticas, de ataques, de difamaciones, o, como él mismo ha denunciado hoy, una campaña de linchamiento por parte de su propio partido político. Porque, como digo, en las mafias es mucho peor ser un traidor que ser un corrupto. Ciertamente porque estoy preocupado con digamos, la reacción barra linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido, que sinceramente no la entiendo. Si Juan Lobato hubiese cometido un delito y hoy se descubriera que había cometido un delito, no os quepa la menor duda que desde el PSOE sí se le habría arropado. Sin embargo, pensaba que Sánchez no lo notaría. Algo, como se ha descubierto que Juan Lobato se negó a cometer el delito que los capos de la mafia le exigían que cometiera, y como además ha documentado notarialmente la orden de los capos de la mafia de que cometiera un delito, como se ha convertido en un traidor frente a los suyos por no ser cómplice de un delito, pues entonces los suyos ahora le dan la espalda. No solo le dan la espalda, sino que además se lo quieren cargar como líder del Partido Socialista. Que ya se lo han cargado, que ya se lo han cargado. Bueno. A esto voy a añadir un segundo. La opinión de Juan Soto Ibars,
que la tengo aquí. Menos Pedro Sánchez. Juan Soto Ibarz nos está escuchando atentamente. Bueno, porque yo hice una primaria muy mala, Marta. Yo hice una primaria para matarme. Un día hablamos de eso. Esta lucha entre Lobato y su propio partido. Hola, pues nada, yo estoy realmente fascinado con Lobato, es un personaje muy interesante porque ayer en lo de Alsina hizo una cosa increíble, que hoy ha matizado, ¿no? O sea, ayer él podía haber quedado como un político honesto dentro del PSOE actual y hizo todo lo posible, por no parecerlo, para proteger a la organización, a una organización que está... Que ahora se lo va a cargar. Un poco sí, un poco sí. Bueno, que ya se lo ha cargado. Vamos, yo creo que cuando vaya con la llave a la sede del PSOE de Madrid, a ver si se la han cambiado como a su antecesor. La han ocupado ya. Claro, o sea, yo estoy alucinando con Lobato porque podía haberse atrevido a hacer un movimiento radical para limpiar al PSOE de Pedro Sánchez, que yo creo que dentro de la militancia debe haber más personas y dentro de los exvotantes, como yo mismo, debe haber muchas personas que estén esperando un paso como ese. Vamos a partir de la base de cómo está el PSOE ahora. Es que hay que juntar muchos cabos. El hermano de Sánchez, investigado. La mujer de Sánchez, investigada. El antiguo secretario de organización y autor de la moción de censura contra la corrupción, investigado en un caso que lo que va saliendo de la UCO es cada vez más bestia. Tienes a Santos Cerdán, que aparte de irse a negociar con un prófugo de la justicia... Su segundo, investigado, Ábalos. El fiscal general, investigado. Todo el mundo, aquí pringa todo Cristo. Todo el mundo investigado, pero nadie paga las consecuencias. Nadie. Justicia Waterloo por los 7 votitos de la investidura, ahora parece que hasta recibió 15.000 euros. Ayer oí a Susana que decía en lo de Cantizano que... No, investigado, se dice investigado. Imputado no, investigado. Investigado ahora es el sinónimo, el eufemismo de imputado. Es lo mismo, black metal. Solo hay que dejar que las piezas caigan, que espero que caigan. Yo espero que caigan también. Lo que no sé es cuánto, cuándo. ¿Cuánto tardará en caer? Me temo que más de lo que querríamos. Claro sería que por 15.000 euros un tipo como Cerdán hubiera... Bueno, pues hoy en El Confidencial ya hay una noticia que indica por dónde puede ir la cosa de ser cierta. O sea, el PSOE está en esta situación. Tiene el gobierno... podría decir un militante. No, pero es que las políticas del PSOE son... yo dije más cosas, ¿eh? Sí, pero eso también lo dijiste. Bueno, pero que ahora si quieres te digo lo que dije. Es que si lo aísla, si sacas solo eso, lo descontextualiza. Es que yo también lo pensaba, Susana. Yo decía, por 15.000 euros, va a aceptar 15.000 euros en el bar de enfrente de Ferraz, y hoy estamos ya conociendo más profundidad de esa noticia. Entonces, el PSOE está en una situación así, y sus políticas dependen todo el rato de lo que pueda regalar a los independentistas. Es un gobierno demencial. Entonces, tenéis un congreso, yo sé que aquí hay 2 militantes al menos del Partido Socialista, tenéis un problema gordísimo. El Partido Socialista se ha convertido en algo invotable para mucha gente socialdemócrata como yo mismo. Se ha convertido en algo invotable por la persona que lo dirige, Juan, que llegó hasta ahí acompañado de lo más punky que teníais en el partido y que ahora está saliendo en los informes de la UCO a qué se dedicó esa primera cúpula de emergencia después de que Sánchez hiciera lo que no se atreve a hacer Lobato, que es enfrentarse a la organización. ¿Por qué se ha atrevido Pedro Sánchez a hacerlo? Y Susana, tú lo sabes perfectamente, porque es una persona creo que soy de las que... Creo que soy de las que mejor lo sé. Claro, algo vivillo aquello. Que cuenta de Confidencial, que lo has apuntado, y lo que cuenta Confidencial es que una adjudicación a una constructora gallega desató el enfado de Cerdán y esa supuesta comisión de 15.000 euros, porque él era el encargado, según Aldama, del cupo vasco y por tanto él reclamó el cobro de una comisión de 15.000 euros en concepto de compensación, según fuentes próximas a las diligencias del caso Coldo. Bueno, ya Aldama apuntó el otro día que lo del cupo ya lo tratarían en otro momento, que es como un gran segundo. Pero yo lo que dije el otro día sobre el tema de Santos es que la salida que tuvo Santos fue la salida de una persona contundente. Y aquí está mi teléfono. Venga, mira mi teléfono, que no tengo nada que ocultar, que yo no me he reunido con ese hombre nunca y que permito la geolocalización incluso de mi móvil. Oye, después de muchos años hay veces que ves salir a gente titubeando y hay veces que ves salir a gente con contundencia. Y yo vi salir con contundencia al secretario de organización y es que así lo pienso. De la misma forma que todo lo repugnante que está saliendo de Ábalos, de Coldo, etcétera, también planteo cómo es posible que el bigote este del PSOE, que es el Aldama este de la leche, haya podido entrar de la mano del exsecretario de organización. Entonces, el comportamiento de uno y del otro no me parecen iguales, al menos con lo que conocemos hoy. Perdóname, a mí es absurdo, porque si tú estás en Ferraz y vas a cobrar un sobre de 15.000 euros, te vas sin el móvil. Es que es tan sencillo como esto. Lo dejas en Ferraz, cruzas la calle, te vas al banco. Pero tú crees que un dirigente... No entiendo el argumento. Susana, porque un dirigente al máximo nivel se venda por 15.000 cochinos euros, de verdad que es que no me cuadra, no lo veo. Sí, te cuadra, ¿cómo que no? Por menos también. Oye, que mañana sale otra información, me callo. Pero a día de hoy, con lo que he visto... Porque es que a lo mejor 15.000 euros preceden a otras mordidas. Este tipo de personajes normalmente acaban siempre pidiendo, cuando entran en corruptela, acaban diciendo no sé cuánto para el partido y es para ellos. No sé cuánto para fulanito que manda más que yo y es para ellos. Porque no es la primera vez que lo vemos. Ahora hablaremos de eso, pero según el debate son 20 millones los que tenía, digamos, guardaditos para mordidas. Juan, ¿querías apuntar algo más? Sí, que hablamos de esto, porque yo creo que España necesita
algo que esté en el lugar del PSOE y que sea una opción socialdemócrata. Y el PSOE tiene un problema con su líder, tiene un problema tremendo. Tiene imputada a todo su entorno, o sea, tiene imputado a su antiguo secretario de organización. Ahora se habla de Ábalos como si fuera una cosa, no sé, como una especie de ese señor del que me hablan. No. Esto ha sido central. Entonces, tenéis un congreso. No, hombre, que yo lo sufrí, Sí. Yo no hablo de ese señor, que a la que le dijo que había que regenerarme era a mí, y al PSOE de Andalucía. A mí no me diga ese señor, que yo lo sufrí en mis carnes. Algo sé yo del asunto. Tenéis la oportunidad de empujar a Lobato a hacer algo que Lobato no se atreve a hacer. Lobato sí parece una persona honrada. El amagar y no dar a mí no me gustan políticas y mucho menos entre compañeros. Si hay algo que le pidieran ilegal, tenía que haberlo denunciado. Y si no, pues vamos a hablar tenía Vamos justamente a hablar de eso con Betty Vicente. Juan, gracias. Bueno, en fin. Pues dice, Aldama si tiene pruebas podría acabar con el gobierno en poco tiempo. Bueno, yo no las tengo todas conmigo, aunque tenga pruebas, me refiero, a saber qué hay por dentro, a saber cuánto dinero gana este señor por no hablar demasiado. Yo creo que ya se han puesto en marcha... es posible que se hayan puesto en marcha máquinas. Mira, yo que no soy de conspiranoias y demás, pero es que ya es que no me parece ni siquiera conspiranoia. Es decir, ya todas estas locuras de yo te unto, tú no dices, tú hablas de esto, yo te doy por aquí y te doy un puestito y toma esto y la fiscalía de quién depende y yo digo lo que dice la de fiscalía y tal y no sé qué. Todas estas cosas que a priori parecen de serie de televisión, totalmente de ficción, a mí me cuadra cualquier cosa. Es decir, no es que yo piense que haya una conspiración, no, es que cualquier cosa me cuadraría en todo lo relacionado con Sánchez. Entonces, a mí no me extrañaría nada que se hubiera puesto en marcha una maquinaria para que Aldama no hablase de alguna manera, no sabemos si quitándolo del medio, sí, porque chico ha recibido amenazas de muerte, le han dado un aviso, han disparado su coche, bueno, que es lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿es una conspiranoia? Llamadlo como queráis, pero es que no me sorprende nada ya. Y creo que a vosotros tampoco y a mucha gente tampoco, ¿no? Me parece que Sánchez aguanta, incluso si lo imputan. Hasta que no entre en la cárcel, el señor aguanta, porque la banda que le aguanta no tiene ni principios y mientras les debe le van a apoyar. Sí, claro. Vamos, que la Susanita salga dando cátedra después de que su marido se llevó 2.000 millones de euros de los cursos de formación, presuntamente, por 15.000 pavos. Es que eso no es nada, chiqui. Es que no, eso... Sí, esta era de la época aquella. Bueno, posterior a Griñán. Y bueno, es que no... O sea, yo... Noticia que sale aún más... O sea, parecía que esto había tocado fondo y resulta que todavía no, que todavía no ha llegado ni a la mitad del recorrido. Entonces...